Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Informe especial, la salud, un derecho para los colombianos o un negocio para las empresas privadas que lo administran. Ineficiencia del sistema de salud mató a la niña indígena Amaranta Curtidor. Desplazamiento, pobreza e indiferencia, principales causas de las enfermedades que sufren los indígenas en Bogotá. Quilombo Razana, apuesta de medicina ancestral de las comunidades afrodescendientes en Bogotá. Indígenas Aguá protegen su salud combinando medicina ancestral y occidental. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Desde la implementación de la Ley 100 de 1993, se dio al sector privado un poder casi limitado para administrar la salud en Colombia, lo que niega un derecho fundamental para todos los colombianos y convierte la salud en un negocio. Se requiere un nuevo sistema de salud que retire a estos negociantes de los recursos públicos. ¿Es la salud en Colombia un derecho o un negocio? El sistema definido por la Ley 100 de 1993 encuentra numerosos detractores y defensores. Decidió el Estado colombiano entregarle los recursos públicos que todos ponemos en cotizaciones e impuestos a unos intermediarios llamados EPS. Estas EPS obtienen su plata cuando les pagan una UPC, unidad de pago por capitación, a cambio de un plan de beneficios. Entonces, entre menos presten servicios, más ganancias tienen. Ese es el negocio de la salud que montó la Ley 100. Además, para la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, los recursos deben entregarse a los entes territoriales para que los pueblos tengan respuestas a sus necesidades en materia de salud. El gobierno cree que limitando el derecho y poniéndole incentivos a estos negociantes para que se porten bien, la cosa va a mejorar. Y no es así. Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, interpreta así la actual crisis del sistema de salud. La ley más importante que se ha aprobado en Colombia en el campo social transformó la salud de los colombianos. Claro, tiene sus defectos, tiene sus fallas, sus limitaciones. Cuando Colombia Nativa consultó al directivo gremial de las EPS sobre su visión del derecho a la salud, esta fue la respuesta. La salud cuesta muchísima plata y entonces donde hay plata, pues tiene que haber una mentalidad, digamos, del dinero para cuidarlo, para gastarlo bien. Sí, Colombia se gasta más de 44 billones de pesos al año en salud y eso parece una cifra muy grande, pero no es tan grande. Son menos de $380 por habitante al año. No alcanza esa plata para atender a los 46 millones de colombianos. Luego de hablar con Jaime Arias, presidente de la ASEMI, sobre las EPS, también trasladamos el interrogante sobre las pretensiones del gobierno con la reforma a la salud al exministro de Salud, Camilo González Pozo. Y ahora en esta legislatura la carrera quiere sacar con forces ya una pequeña reformita, con 20 artículos, 30 artículos, pero que esencialmente pues es una reforma de ajuste financiero, no una reforma para mejorar la garantía de la salud, el derecho a la salud. Así las cosas, la reforma que se tramita actualmente en el Congreso plantea cambios menores en el sistema de salud, sin resolver problemas fundamentales, como la sostenibilidad de los hospitales y el papel de las empresas intermediarias, que solo cambiarían de denominación. Difícil panorama para el derecho a la salud. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy vamos a hablar del sistema de salud en Colombia. Empezamos con Disney Sánchez. Las EPS a través de la Ley 100 se ha convertido en un negocio más que el derecho fundamental a la salud. Desde que surge los derechos en la Constitución política, en la Constitución se expresa que la salud es un servicio, que no es un derecho fundamental. Cuando se plantea de esta manera, el Estado le da la potestad a los privados, a los sectores privados, para que hagan uso de los recursos públicos en la atención de salud de toda la población. Es por esto que las organizaciones sociales, los usuarios del sistema de salud, le estamos apostando a que la intermediación, es decir, que la plata no debe estar en una institución o unas empresas privadas, que lo que hacen es administrar el recurso para beneficio de sus empresas
y no para atender a una población colombiana, ¿sí? Está en el caso de Salucop, que ustedes lo escucharon o lo vieron por los medios de comunicación, en donde el recurso público para atender a la población se iba en construcciones, en infraestructuras, en pequeños negocios de los administradores, o se iba el dinero para las bolsas, ¿cierto?, para ganar rentabilidad, y el dinero no se disponía para atender a la población. Entonces, en este caso, el resultado es cuántas ganancias hubo en vez de decir a cuántas personas atendimos. Exacto, es decir, el recurso, la mayoría del presupuesto se queda en aspectos administrativos y de ganancia del sector privado, y ahora vemos cómo los hospitales públicos, ¿sí?, están en una crisis en todo el país, en donde se están cerrando hospitales, donde cada vez el acceso a una cita médica, a un procedimiento, medicamento, cada vez ponen mucho más barreras de acceso. Consejero, inicialmente hablemos del concepto de salud para los pueblos indígenas. El tema de salud consiste en que es el equilibrio del ser humano con la naturaleza, que significa que los pueblos dicen, si estoy bien, o sea, si estoy bien de salud, si no es estar bien, tener el buen vivir, es estar bien materialmente o físicamente, pero además espiritualmente. Desde los pueblos indígenas, ¿qué se está proponiendo, por ejemplo, frente a este modelo que es un negocio más que un derecho? El sistema que en este momento se está viviendo en el país a través de la prestación del servicio de salud, pues en análisis y conclusión es que en los pueblos indígenas no opera la ley 100. Y frente a esa decisión, a esa conclusión, los pueblos indígenas a través de sus autoridades definieron que había la gran necesidad de decir al gobierno del Estado colombiano a través del Ministerio de Salud que por favor nos dieran la oportunidad de construir un proceso, un procedimiento nuevo, que finalmente lo podríamos denominar un sistema propio de salud para los pueblos indígenas. ¿Qué se requiere frente a este modelo en Colombia que responda, por ejemplo, a todas las poblaciones frente al derecho a la salud? Creemos que la ley 100 no debe seguir funcionando, que la ley 100 se debe derogar. Nosotros le apostamos a un nuevo modelo de salud público, universal, equitativo, y en donde el concepto de salud cambie, porque aquí tenemos un sistema para atender a enfermos, pero no nos pensamos una salud con otras condiciones. Decimos que la organización social es una de las salidas para enfrentar lo que en este momento se viene si se llega a aprobar la ley ordinaria. Y que el tema de la movilización es otro aspecto que se debe hacer y lógicamente la unificación de fuerzas. Frente al sistema que se propone desde los pueblos indígenas, ¿qué respuestas ha dado el gobierno? Pues el compromiso del gobierno desde el 2010, 2011, 2012, inicialmente era, mira que con sus organizaciones nacionales, en el caso de la ONIC, OPIAC, SIG y autoridades tradicionales y el AICO en Colombia, había un compromiso de que el gobierno garantizaba pues unos recursos para poder elaborar una propuesta inicialmente para el sistema de salud indígena propio intercultural, SISPI. ¿Sí? En eso acuerdos se había quedado con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones. Desde ese entonces hasta el 2012, que finalizó el 2012, pues el gobierno a través del ministerio nunca cumplió ese acuerdo. Frente a esa actuación del Estado colombiano a través del ministerio, pues los pueblos indígenas dijeron, pues ¿qué está pasando con nosotros? Entonces los acuerdos, ¿dónde han quedado? Y sobre ese desentendimiento que hubo, tratamos nosotros con el Ministerio de Salud, a través directamente del ministro, poder lograr ese acuerdo que habíamos entablado los pueblos indígenas desde el 2010. Logramos que el ministerio nos dijera, hombre, aquí están los recursos, me comprometo a entregar nuevamente los recursos que habíamos comprometido desde hace 3 años atrás. Ese sistema no puede quedar fuera del decreto de origen constitucional que en ese momento se está construyendo con el gobierno y los pueblos indígenas. Ahí estamos nosotros con el sistema de salud, ya hemos avanzado un poco,
a pesar de que la dinámica que nos hagan pues es diferente. Agradecemos a nuestros invitados en el panel de Colombia Nativa. Kalin Yamunire, muy gatam ruman. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que en Colombia mueren 19 niños por cada 1000 antes de cumplir su primer año de vida, mientras que en el caso de los indígenas Aguá mueren 166 por cada 1000, en los Yucpa 200 por cada 1000 y en los Embera 142 por cada 1000. Me enteré también que las principales causas de muerte de niños indígenas son la desnutrición y las enfermedades respiratorias. Continuamos en Colombia Nativa. La crisis de la salud mata diariamente a personas de todas las edades. Este es el caso de Amaranta Curtidor, una indígena de 8 años a quien el sistema le arrebató la vida. Sungana Walter, Pihuachi, Amaranta, Anguipachpa, Erit, Bogotaras. La crisis de la salud en Colombia sigue matando más personas que la guerra. Mi hija se llamaba Amaranta Curtidor Piñacue, tenía 8 años y 9 meses de edad. Al momento en que sufre un dolor de cabeza, la traemos a esta clínica, aquí se niegan a atenderla, la devuelven para la casa, yo reingreso a esta misma clínica y la dejaron morir miserablemente. Eso ocurrió el 9 de agosto del 2002, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muere mi hija. De acuerdo a los defensores de la salud como derecho, el gran problema es que las empresas defienden sus intereses económicos y no la vida. Estamos acompañando este proceso por el caso de la niña Amaranta. Ella murió cuando tenía 8 años, en agosto de 2012, víctima de esta clínica, de la clínica Cafán de la 51, porque no le prestaron la atención correspondiente, porque le negaron un examen que valía 100.000 pesos, era simplemente un TAC. Así como el caso de Amaranta, hay muchos casos porque este sistema de salud es totalmente perverso, está creado por la Ley 100 del 93 y lo que hace es trabajar en función de los intereses económicos de las EPS. Así los pacientes se convirtieron de usuarios a clientes, según los defensores de la salud. Finalmente para ellos es cuánto ganaron o cuánto perdieron y sobre eso es que toman decisiones. La vida de la gente es menos importante. Eso se demuestra en el carácter sistemático de las victimizaciones que genera este sistema. Obviamente hay algunos casos más conocidos, emblemáticos, el de Amaranta, por ejemplo, Amaranta Curtidor. Luego de encontrar graves fallas en la salud, veamos lo que dijo la autoridad de salud del distrito. Presuntas fallas en la atención, tanto por la EPS Famisanar, tanto por la clínica de Cafán de la 51 y al mismo tiempo de la forma como actuó presuntamente la IPS Alianza de Ambulancias Médicas S.A. Y eso es lo que hemos hecho y hemos encontrado que había mérito de presuntas fallas, hemos formulado el cargo. Hasta el momento solo la Secretaría Distrital de Bogotá se ha preocupado por esta situación. Las autoridades nacionales no han querido hacer nada al respecto, pero con la muerte de Amaranta ha detonado una alerta nacional y ya se inició una campaña denominada Amaranta Vive para evitar nuevos hechos lamentables. La Fiscalía 112 ha empezado a realizar algunas indagaciones. Sin embargo, corresponde al papel de nosotros como víctimas aportar la documentación y alguna información científica a la que hemos podido tener acceso a través de nuestros peritos. En el caso de que no haya justicia, por decir algo, que fracasemos en la posibilidad de que la superintendencia inicie la investigación, queremos acudir a los organismos internacionales de protección de derechos humanos para que, ya no para que defiendan la vida de Amaranta, porque ya Amaranta no está, para que defiendan la vida de los niños y niñas y los demás colombianos que todos los días los exponen a riesgo de muerte por negación de servicios de salud. Bogotá es el principal punto de llegada de cientos de indígenas al año. ¿Cuáles son las dolencias de salud que enfrentan en la capital colombiana? Nos informa Lorena Lozano. Sí, Didier, enfermedades parasitarias, respiratorias y desnutrición son las principales patologías que padecen los indígenas que habitan la capital colombiana y están ligadas al deterioro de sus condiciones básicas de vida, sobre todo de aquellos que se encuentran en condición de desplazamiento.
El censo de 2005 reporta una población indígena de 20.642 personas en Bogotá, incluidas las que están en situación de desplazamiento, un 0.32% del total de la población de la capital. Uno lo que diría es que hay un patrón de enfermedad ligada a deterioro de las condiciones básicas de vida, similar a la de diferentes grupos, pero con algunos eventos que podemos señalar, repito, como tuberculosis, pudieron haber tenido en el pasado fiebre amarilla, malaria. Es un tema recurrente el tema de la desnutrición. La mayoría de indígenas que llegan a Bogotá se ubican en los barrios de la periferia y el centro de la ciudad. Allí viven en condiciones de hacinamiento y muchas veces en viviendas que carecen de servicios básicos, lo que afecta gravemente su salud. Tenemos varias enfermedades, entre ellas la diarrea, que para nuestro caso muchos de nuestros médicos no dicen que es diarrea, sino que los niños están descuajados. Tenemos mucha problemática respiratoria, pero también pues es precisamente por las condiciones en las zonas en que viven. Debido al continuo desplazamiento que enfrentan los indígenas al llegar a la ciudad, deben cambiar radicalmente su modo de vida, pues pasan de estar en contacto con la naturaleza a un ambiente contaminado, frío, húmedo e indiferente, que aumenta los riesgos para su salud. Ahora, otro problema también es el tema de nutrición, o sea, nuestras familias no, en esos casos, no estoy diciendo que todas nuestras familias indígenas, pero sí muchos de los que viven en estos sitios no tienen para tener una buena alimentación que los permita estar fuertes, entonces pues obviamente esto hace que se enfermen con mayor facilidad. Así las cosas, la precariedad, la pobreza y el acceso inadecuado a los alimentos se conectan directamente con los problemas de salud que padecen los indígenas en Bogotá y definen una problemática central para los pueblos originarios en su lucha por una vida digna y el buen vivir. Por la soberanía de los pueblos, ya regresamos con Colombia Nativa. Continuamos en Colombia Nativa. Las organizaciones afrodescendientes asentadas en la ciudad de Bogotá desarrollan un proyecto de medicina tradicional para fortalecer y reivindicar sus procesos ancestrales en 6 localidades del distrito capital. Lisbeth Jacanamijoy nos tiene la información. Pai Walter, Yana Runacuna Bogotamanda, Sugatun Ñambi Kayarreshkakona, Paikunapa Ambi Yachaikona, Causa Chingapa, Kawasunche. Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, la población afrocolombiana residente en La Candelaria, Santa Fe y Mártires hizo apertura del Quilombo Razana, un centro de atención de medicina intercultural para reafirmar el ser afronegro ancestral. Esta idea nace de la necesidad de prever la enfermedad, de la necesidad de tener una mejor vida en la ciudad. Es muy importante que en Bogotá puedan ser escuchadas las voces de las poblaciones que han sido marginalizadas a lo largo del tiempo, comunidades afrodescendientes, la mayoría pues que llega en situación de desplazamiento. A través de estos espacios se busca minimizar las barreras de acceso a los servicios de salud, así como generar procesos de promoción y prevención de enfermedades desde acciones cotidianas. Y nosotros estamos haciendo esa remembranza de no abandonar esas capacidades porque es la única forma que es real de vida, que es medicina tradicional. Hace parte de esa medicina preventiva, o sea, que gente no tenga que ir al médico solamente porque ya tiene desarrollado un cáncer, sino se empieza a generar esa cultura de usar la medicina por cuidado, por autocuidado. Este ejercicio de medicina propia es un proceso que está en construcción y aunque la articulación con los centros de salud estatal es lenta, reivindica y posiciona en el contexto urbano ese saber milenario. Se considera que solo la medicina que se aprende en la universidad o la de corte occidental, eurocéntrico, es la que vale. Y la de las comunidades tanto indígenas como afrodescendientes es como eso de allá que hace esa gente con lo que tiene. Eso no es brujería, esa es una vida que utilizaron nuestros ancestros para sobrevivir y hacer sobrevivir a sus comunidades. Con cantos, danza y música reactivan la memoria del proceso de reconocimiento y reafirmación de su identidad.
Los pueblos indígenas han adoptado diferentes iniciativas para proteger la salud de las comunidades. En Nariño, el pueblo Aguá cuenta con la IPS UNIPA, que trabaja por el bienestar de su gente. Ashley Lorena, diferentes factores ponen en riesgo la supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas en sus territorios. Por eso, organizaciones indígenas adelantan iniciativas propias para proteger la salud. Nuestros mayores nos han enseñado a conocer las plantas medicinales de nuestra reserva. Para garantizar su supervivencia en el territorio, el pueblo indígena Aguá combina la medicina tradicional con la alopática o convencional. A largo plazo hemos ya ido fortaleciendo la capacidad administrativa, la capacidad de las instalaciones físicas, la capacidad del talento humano. También se han pasado por los procesos de evaluación de aprendizajes. Hay compañeros Aguá con más apropiado en el proceso. Las creencias de los indígenas Aguá indican que antes de asistir a un médico institucional, primero deben pasar por un médico propio tradicional, el Huatzán-Migá. El pueblo indígena Aguá ya comparte también las creencias de una medicina tradicional. Acá nosotros, los médicos, como le llaman ustedes, medicina occidental, pues se respeta mucho las creencias ya. Hay veces que primero se hacen atender ellos con una medicina tradicional antes de venir acá. La sabiduría lo conservamos, lo mantenemos viva. Y en ese sentido siempre nuestros mayores lo practican. Es la medicina tradicional, o sea, todas las plantas. Este sirve como para hacer el saumerio. Mediante un acto simbólico, organizaciones de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular hicieron entrega oficial del pliego de peticiones al Gobierno Nacional. Hoy queremos hacerle conocer oficialmente al presidente nuestras exigencias. De 8 puntos. Exigencias serias y concretas del campesinado, el movimiento indígena y afrocolombiano, incluye temas como tierras, economía, minería y cultivos, el cual pretende que el presidente Juan Manuel Santos dé respuesta inmediata para evitar un paro nacional. Y es por eso que estamos diciéndole al gobierno, tienen plazo hasta la primera semana de mayo para cumplir, de lo contrario pues nos vamos a una segunda jornada de movilizaciones, esta vez ya unitarias entre campesinos, indígenas y afrocolombianos. Gatos ruang gatik ungwa ungwa, meraswa mereseik maami sa mereci pure paseiguan eskabis.